Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, y ante todo muchísimas gracias por acompañarnos durante esta jornada de un tema apasionante. Desde la ciudad de Cherryville, en Carolina del Norte, Israel Casa Integral, gracias a todos ustedes por estar formando parte de este grupo Easy en las Naciones. Una jornada en la que definitivamente Adonai habla a nuestros corazones. ¿Qué ocurre en nuestro diario vivir cuando enfrentamos circunstancias de angustia? ¿Qué ocurre en nuestro diario vivir cuando enfrentamos circunstancias de insatisfacción? ¿Y qué ocurre en nuestro diario vivir cuando estamos enfrentando las circunstancias propias de la amargura? Parecieran ser términos muy usuales y parecieran ser términos incluso sinónimos, pero sin embargo, cada uno de ellos tiene su propia identidad. En términos genéricos, el uno relacionado con el otro, pero cada uno tiene su propia personalidad, tiene su propio carácter y, por supuesto, cumple su propósito según sea la circunstancia de cada quien. Estamos en el cierre de la jornada y por los mensajes, y de verdad muchísimas gracias por escribirme, que ustedes me han enviado, he podido concluir que definitivamente, sin excepción, todos y cada uno de nosotros hemos pasado, estamos pasando o pasaremos en algún momento por cualquiera de estas tres que hemos mencionado, sin tener en cuenta hasta el momento otras situaciones que podríamos decir están directamente relacionadas con este tema. Pero estamos viviendo tiempos difíciles. Alguna vez escuchamos ese refrán que decía, es que los tiempos pasados fueron mejores. Pues no pensemos mucho en ese refrán tan popular, creyendo que los tiempos pasados fueron mejores, porque en los tiempos pasados, si nosotros miráramos nuestros antepasados en la época de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob o José, o los profetas, o en la historia del mismo Adán y Java, pues todos los tiempos han sido siempre igual. Dificultades, adversidades, controversias, tribulación, pruebas. Y en medio de todo esto, estamos siempre a la expectativa de buscar una respuesta. ¿Qué hacer frente a todo este fenómeno? Saben, meditando un poco estos días en el programa y en todo lo que hemos venido tratando, ustedes algunos me enviaron testimonios realmente. Creo que me quedo corto en el mensaje frente a las angustias, frente a las circunstancias de adversidad, de insatisfacción y de amargura que tantas personas en el mundo tienen, hemos tenido o tenemos. Creo que me quedo corto, repito, en algunos testimonios que me han enviado. Y recordando un poco de historia, pensando en algunos de los días de angustia que de manera personal he tenido, pues han sido momentos críticos, algunos realmente considero que no es importante mencionar, tenían que ver con una actividad laboral que desempeñé hace mucho tiempo y del que realmente prefiero no mencionar porque tendría muchos detalles que no quisiera traer a colación por ahora, pero sí particularmente en pocos meses, o un año por lo menos, pasamos un momento de angustia, pasamos un grupo de personas. Amigos, cercanos, hermanos de nuestra congregación, viajamos a una ciudad en las costas de Carolina del Norte,
una reunión de familia muy bonito, una salida de descanso, de compartir con ellos como amigos a quienes amamos. Rentamos una casa muy bonita, compartimos los alimentos, compartimos el tiempo juntos, oración, un paseo de verdad extraordinario con todas y las mejores intenciones del caso. En la fe y en la muná, por supuesto, y en la unidad de familia. Hay un punto en aquella ciudad en el que hay un faro. Todos sabemos qué es un faro. Nuestro apellido Alfaro siempre ha estado relacionado con el tema de los faros. Tenemos, de hecho, colección de faros. Y parte de nuestro logo en Israel Casa Integral, o mejor en Universidad de la Familia, es un faro. Lighthouse, un faro de luz en medio de la oscuridad. Por lo tanto, queríamos ir hasta ese punto y visitar ese faro costero que hay allí en aquella ciudad. Así es que nos desplazamos hacia ese sitio, tomamos todas las rutas indicadas, preparamos todo lo acondicionado para estar a la orilla de la playa, disfrutar del faro y pasar un buen día. Así lo hicimos. En el vehículo podíamos llegar hasta cierto punto y de allí en adelante caminar en medio de un calor impresionantemente alto. Pero bueno, de eso se trata el viaje a la playa. Llegamos al punto de la playa y podíamos notar que el faro estaba relativamente a unos 200 pies de distancia, pero había una advertencia y decía que procuráramos de ninguna manera tratar de nadar en dirección al faro, porque en dirección al faro se ocurrían algunas corrientes submarinas peligrosas. Muy bien, así es que pues desistimos obviamente de pensar en esa posibilidad de nadar hasta ese lugar. Sin embargo, allí nos sentábamos a la orilla de la playa, compartíamos, hacíamos fotografías, pasábamos un tiempo muy agradable, cuando de pronto el hermano que nos acompañaba en el grupo, 2 familias, nuestro querido hermano, empezó a caminar a la orilla de la playa, adentrándose un poco. Veíamos que era una playa supremamente suave, que no había condiciones de olas o cosas así, muy tranquilo. Él continuó avanzando, realmente no le prestamos mucha atención a su recorrido, pero de pronto en la distancia escuchábamos un grito. Decía, no toco piso, no toco piso. Y el agua le llegaba al borde de su cuello, al borde de su boca mejor. Y decía, no toco piso, pero nosotros pensábamos que evidentemente nos estaba haciendo alguna broma, puesto que veíamos que incluso había niños a la orilla de la playa y nunca pensamos lo que realmente estaba ocurriendo. Cuando en medio de su grito y de su angustia entendí que definitivamente mi amado hermano estaba pasando por un momento extremadamente grave de ahogamiento, entonces tanto mi hijo Joan Sebastián como mi hijo Camilo y yo decidimos inmediatamente, no coordinamos nada, simplemente cada uno en el instinto de la vida, en el instinto de la supervivencia y ante la angustia que estábamos pasando, todos nos lanzamos hacia esa ruta, hacia esa dirección donde estaba nuestro amado hermano. ¿Cuál es la sorpresa? Que apenas estábamos avanzando ligeramente hasta acercarnos a él y yo pude notar y sentir cómo las corrientes submarinas se movían terriblemente fuerte, y no soy ni mucho menos un profesional o un salvavidas o un experto en natación, pero en lo que podía seguí braceando hasta que me acerqué a donde estaba aquel hermano, y como pude, mi primera intención fue levantarlo un poco para que él pudiese respirar. Cuando logré levantarlo para que él respirara, pude entender que la situación era extremadamente crítica. Definitivamente, mi amado hermano estaba en una angustia y en una agonía impresionante. Cuando logré que él flotara un poco más, escuché el momento en el que él tomó algo de aire y trataba de sostenerse, pero al momento en el que yo lo lanzo hacia la superficie, a su vez yo desciendo a la profundidad del agua. Había en aquel lugar no sé cómo llamarlo, una hondonada, un sitio muy profundo, no tocábamos piso ninguno, ni mucho menos él, que es mucho más alto, por supuesto.
Pero en ese momento pude notar que Camilo empezó a sufrir y a batallar con las corrientes de agua. Y él empezaba a decir, no puedo nadar, no puedo. Y vi cómo Sebastián estaba en la misma condición y yo estaba en peor condición que los tres. Y el agua empezó a arrastrarme de una manera impresionante y empezaba a sucumbirme hacia la profundidad. Y entré en ese momento de shock, de pánico, de angustia. Esto lo traje a colación, hermanos, porque en ese momento tuve que tomar decisiones. O salvamos la vida del hermano, o salvo la vida de Camilo, mi hijo mayor, o salvo la vida de mi hijo Sebastián, o salvo mi vida. Y no sabía cómo tomar una decisión en fracciones de segundo. Entendí que Sebastián y Camilo son más jóvenes, tal vez tengan mayor resistencia y tuviesen mejor oportunidad ellos de resistir que lo que yo podía resistir. Así es que empezó mi propia batalla, una batalla individual, una batalla personal contra la corriente, contra el cansancio, la fatiga, la imposibilidad de mantenerme en la superficie. Hasta que llegó un momento en el que pensé que realmente era el último segundo mío y de los demás. Hubiese sido la tragedia de 4 personas sucumbidos en estas profundidades. Por la gracia, el favor y la misericordia de Hashem, por favor dígalo conmigo, por el favor de Hashem, mi hijo Sebastián logró sacar al hermano, llevarlo hacia una superficie donde él ya pudo colocar sus pies. Camilo logró nadar hacia otra superficie. Cada quien de una manera, cada quien de alguna manera logramos, repito, salir de ese trance tan extremadamente angustioso. Esto lo menciono, hermano, solo para hacer claridad, o mejor, para compartir cómo en el tema de esta semana hablamos de la angustia. Y hablé de un tema de angustia casi a punto de la muerte de 4 personas. Un momento muy difícil. Cuando llegamos a la orilla de la playa y nos acercamos mutuamente, no nos podíamos siquiera abrazar, solo nos miramos como diciendo, wow, estuvimos muy cerca de no estar más aquí. Fue bueno, etcétera. La historia tiene un momento difícil, fue algo muy crítico, la angustia de toda la familia, el pánico que vivimos, pero a su vez entender y gratitud a nuestro Padre que nos había permitido conservar la vida. Ese ha sido nuestro tema esta semana. La primera parte fue angustia. La segunda parte hablamos de la insatisfacción y concluíamos que somos tan insatisfechos por todo lo que ocurre a nuestro diario vivir. Pareciera ser que nada nos satisface y nada nos conforma. Si tenemos una casa, queremos una más grande. Si tenemos un carro, queremos uno mejor. Si tenemos una ropa, queremos más ropa, marca. Si queremos viajar, queremos y queremos más. Y la vida pareciera ser que siempre vivimos en ese nivel de insatisfacción. Pero peor aún cuando no logramos o nuestros sueños o nuestras expectativas o nuestros planes o nuestras vanidades, probablemente entramos a ese tercer sistema de la amargura. Y este punto de la amargura lo tratamos ayer en detalle y nos muestra como una condición enfermiza, dañina, como una semilla tóxica que no solamente me afecta, me lastima, me daña, me destruye en mi salud, aún en mi aspecto físico. Las gentes amargadas se mostrarán en sus rostros como rostros totalmente desgastados y su salud totalmente afectada. Toda esta historia para llegar a nuestro punto de cierre y buscar una palabra en medio de todo que nos permita enfrentar esta adversidad. Y cuando estuve meditando en esta jornada, cómo podemos concluir la historia, creo que apareció en mi corazón una esperanza de vida, una palabra llamada esperanza.
Hay esperanza, hermanos. Siempre tenemos esperanza. Tenemos esperanza de la vida. Tenemos esperanza de un mejor venir, de un mejor porvenir, de un mejor futuro. Tenemos esperanza de restaurar la familia. Tenemos esperanza de restaurar nuestra propia vida. Tenemos la esperanza de la sanidad. Tenemos la esperanza de una economía mejor. Tenemos la esperanza de mejor gobierno. Tenemos la esperanza de un mejor año. Tenemos la esperanza de un mejor matrimonio. La esperanza de que nuestros hijos restauren su camino en Yeshua. Tenemos la esperanza siempre. La esperanza está disponible, está abierta para todos y cada uno de nosotros. Como diría también esa frase popular, la esperanza será lo último que se pierde. Pero tenemos que definir conceptos frente a este punto de la esperanza, porque la esperanza, esa expectativa de confianza que tenemos, que nos permite vivir la vida, que nos permite enfrentar las pruebas, las adversidades y estar a la expectativa de una promesa que Adonai nos ha entregado, una promesa de vida, una palabra, una esperanza de mejor vivir, repito, y todo ello junto nos determina la necesidad premiante cotidianamente de mantenernos apartados de la incertidumbre, de la duda, de la desconfianza y mantenernos apegados a esa esperanza que es el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Vemos entonces, mis amados hermanos, que siempre la Biblia de mil formas nos hablará de la esperanza. Tomé algunos versos bíblicos para mencionar esperanza, la vida por la esperanza, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Afirma Hashem, son planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Libro de Jeremías, el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 11. Dice la palabra en Jeremías 29, 11 que acabamos de leer, hay una esperanza de porvenir, de vida. Y hay una esperanza, mis amados hermanos, que necesitamos refrescar todos los días. Libro de Salmos, capítulo 42, verso 11. ¿Por qué yo voy a inquietarme? ¿Por qué yo voy a angustiarme? En Adonai pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador, Él es mi Elohim. Versos 31 de Isaías 40, dice la palabra, porque los que confían, y esa palabra confianza la tenía en el programa de semana, pero no la alcanzamos a definir. Podríamos hacerlo en otro tiempo, pero la confianza, porque los que confían en Adonai renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, aleluya, en las alturas. Entre más alta el vuelo del águila, mejor visión puede tener, y esta es la visión que hoy necesitamos tener. En medio de amargura, en medio de insatisfacción o en medio de angustia, necesitamos volar como las águilas. Dice la palabra que correremos y no nos fatigaremos, caminaremos y no nos cansaremos. El Adonai nos protegerá en todo mal, Él protegerá tu vida. El Adón te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Salmos 121, versos 7 y 8. Que el Adonai de la esperanza los llene de toda alegría y paz a cada uno de ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Ruach HaKodesh. Dice el libro de los Hechos 1:8, recibiréis el poder, ese poder de la emuná, ese poder del Ruach, ese poder de la esperanza, ese poder de saber que en medio de todo abatimiento, Hashem tiene absolutamente el control. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera. La fe es la garantía de lo que se espera. ¿Qué es lo que tú esperas?
esperas en medio de estas adversidades? ¿Esperas un hogar feliz? ¿Esperas un matrimonio estable? ¿Esperas unos hijos en bendición? Bueno, eso es lo que tenemos en la fe. Cuando mantenemos nuestra fe puesta en esa esperanza que Hashem nos ha entregado, en esa promesa, entonces tenemos esa garantía, la certeza de lo que no se ve. Esa es esa fe que mantenemos. Ahora pues permanecen estas tres virtudes: la esperanza, la certeza. Por favor, dígalo conmigo. Ahora bien, la fe es la garantía y permanecerán estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Amados, cuando estamos en cualquiera de estas tres pruebas, amargura, insatisfacción o angustia, debemos recordar que somos hijos de nuestro amado Hashem, que Él nos ama, que nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos llamó para un propósito específico. Por lo tanto, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Hebreos capítulo 10, verso 23. La esperanza frustrada aflige al corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Y bueno, aquí hay un sinnúmero de textos, no los voy a poder leer a todos porque necesitamos ganar tiempo, pero mis amados, en medio de todo este proceso, la esperanza en la mayoría de las personas, cuando se habla del concepto de esperanza, lo ven solamente como un pensamiento pasajero, ilusorio. Algo así como: espero que algo suceda, esperemos que algo ocurra, yo espero que este matrimonio pues funcione, yo espero que estos hijos algún día cambien, yo espero que la economía mejore. Pues sí, suena como tal vez. Pudiera ser, a lo mejor, quién sabe. Pero eso no es lo que la palabra nos define y nos establece como esperanza. La definición bíblica, la definición toráica, la definición de parte de nuestro Hashem respecto de la esperanza es una expectativa cierta, una expectativa segura. Por favor, dígalo conmigo: mi esperanza, mi expectativa de vida es absolutamente segura, confirmada, fundamentada. Cualquiera entonces de las pruebas que hayamos mencionado durante esta semana requiere de esa seguridad, la seguridad de que hay una promesa que me identifica, que me establece, la seguridad de que estoy llamado para ser parte integral de esta familia de la casa de Israel, la seguridad que he sido llamado y escogido. Y la esperanza es un componente fundamental en la familia, para el esposo, para la esposa, para los hijos. Dentro de una congregación, cuando mantenemos viva una esperanza, seremos una congregación unida, seremos una congregación creciente, seremos una congregación de emuná, seremos una verdadera congregación enejá. Sin esperanza, la vida pierde todo sentido. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 18. Y en la muerte no hay esperanza, dice el libro de Isaías, capítulo 38, verso 18. Los justos confían y ponen su esperanza en Hashem. Y cuando nuestra esperanza está puesta en Él, en el autor y consumador de la vida, entonces todas las cosas saldrán para bien. No podríamos estar ni confundidos, ni atemorizados, ni depresivos, ni insatisfechos, ni en angustia, ni en temor, porque nuestra confianza está puesta en Él. Por lo tanto, nunca seremos ni avergonzados ni decepcionados, porque nosotros quienes caminamos en la emuná de la esperanza viva, entonces tendremos la protección como las alas de nuestro amado Adonai, que nos protegen y nos libran de todo temor y nos libran de toda ansiedad. Así es que, ¿quieres una respuesta para toda esa carga opresiva, esa carga cautiva en tu mente, en tu corazón, en tu hablar, en tu decir, en tu hogar, en tu familia, toda esta cautividad? Pues el reconocimiento de Mashiach como el centro de nuestra vida es el que nos dará el cumplimiento inequívoco, el cumplimiento verídico, el cumplimiento a la promesa de que Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Así es que la certeza de que como familia, como comunidad, podemos arrebatarle al enemigo todas estas trampas que ha puesto sobre la vida de cada persona. Saben, amados hermanos, es necesario saber hacia dónde están puestos tus ojos. ¿Hacia dónde está puesta tu fe en el día de hoy? Saben, pensaba en un texto y solo lo voy a mencionar, no quiero entrar allí a profundizarlo, pero estaba pensando por un momento, hablando de ahogamiento y la experiencia que vivimos como familia, como comunidad, con los hermanos, ante esa trágica situación que vivimos en la playa, en el mar, frente a ese ahogamiento. Por un momento pensé cuál sería la angustia que pudo pasar el apóstol o el discípulo mejor, Pedro, cuando están en medio de aquella embarcación y entonces miran a la distancia y ven a Yeshua. Pero alguien dijo, no, es un fantasma. Y empiezan a observarlo hasta que definitivamente cuando sus ojos se aclaran, cuando su vista se define, cuando ellos están en la intimidad celestial con Hashem, ahora pueden ver que el que está al frente es Yeshua el Mashiach. ¿Y qué ocurre en esa historia interesantísima por demás? Que repito, no voy a entrar a estudiarla toda, solo la quiero mencionar, porque entonces Pedro se levanta, se incorpora y se prepara para hacer lo que ve que su maestro está haciendo: caminar sobre las aguas. Caminar sobre las aguas. Y Hashem, nuestro amado Yeshua, le da una orden y le dice, ven. Y él obedece y sale de aquella embarcación. Y mientras se ocurre este momento, desde que se levanta, se incorpora y ve a Yeshua, sus ojos puestos en Yeshua, sus ojos puestos en el autor y consumador de la vida, sus ojos puestos en la palabra viva, en la Torah viviente, y él se levanta con esa emuná y decide tomar esa decisión de salir. Dice la palabra que da su primer paso con sus ojos puestos en Yeshua, pero en un momento determinado pierde la conectividad, las tormentas, las olas, el ruido propio del mar lo distrae, y cuando él pierde un momento su mirada con Yeshua, inmediatamente va a la profundidad. Hermanos, si en medio de cualquiera de estas pruebas que estamos viviendo, llámese amargura, llámese insatisfacción o llámese angustia, perdemos nuestra conexión con Yeshua, nuestro Mashiach, estaremos en la profundidad, en el ahogamiento y posiblemente en la disposición de morir. Morir no solamente físicamente, morir en la parte espiritual, hermanos. Cuando nosotros perdemos la fe y la esperanza, esa emuná, y nuestra vida no tiene sentido, entonces quisiéramos decir, como dijo Moshe o como dijo Elías, quítame la vida, porque realmente no quiero vivir un solo día más. Así es que vamos buscando conclusiones a la semana, mis amados hermanos, y para buscar soluciones a la semana, quiero pedirles de manera especial, por favor, que me acompañen al libro de los Salmos. Vamos a ir al libro de Teilín, Salmos, en el capítulo 46. Creo que este es el mejor texto que Adonai me pudo entregar esta semana para concluir nuestra jornada. Libro de los Salmos en el capítulo 46. Me gusta leerlo en contexto, así es que me tomaré el tiempo de leerlo hasta el verso 10, que es el punto que quiero llegar. Por favor, acompáñenme en la lectura. Dios, dice la palabra en esta versión, Adonai es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Al músico principal de los hijos de Coré, salmos sobre Alamot. Adonai es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cualquiera que sea esa adversidad por la que puedas estar pasando, de las que hemos mencionado en esta semana, toma esta porción del Salmo 46. Algunos me decían, pastor, por favor, ¿cómo puedo solucionar esta circunstancia? Aquí está la respuesta, no de parte del pastor, de parte de Hashem, para que cada uno de nosotros la recibamos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y
tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah. Una pausa para que meditemos en esta palabra. Verso 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Adonai, el santuario de las moradas del Altísimo. Adonai está en medio de ella, no será conmovida. Adonai las ayudará al aclarar la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritó la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es Adonai, el Adonai de Jacob. Selah. Nuestro refugio es el Adonai de Jacob, el Adonai de Israel. Venid, ved las obras de Adonai, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Verso 10, por favor, subráyelo, léalo en voz fuerte, proclame esta palabra, abra sus labios para decir: Padre, gracias Hashem, porque en medio de la amargura, la angustia, la insatisfacción, la desconfianza, la duda, el temor, el estrés y todo lo demás, hoy hay una palabra de vida y una promesa de esperanza aquí. Estad quietos, iglesia. Estad quietos, varones. Mujeres, estad quietos. Que nuestros hijos estén quietos. Y conoced que yo soy Adonai. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Adonai de Israel. Amén. Y hay un Selah final allí para que meditemos en esta palabra. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros en esta cierre de semana estar quietos y conoced que yo soy Adonai? Este Salmo 46, verso 10, sin lugar a dudas, es un salmo que trae aliento de vida. Es sin lugar a dudas una porción de la palabra que nos trae consuelo y que además nos prepara y nos establece y nos determina para saber qué hacer frente a todo esto que hemos hablado durante la semana. Este aliento que nos llama, este aliento que nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Pero sin embargo, cuando la palabra nos dice estad quietos, tenemos que hacerle una evaluación, una auditoría a la palabra estad quietos. A ver, voy a tratar de hacer el ejercicio. Si mi vida está llena de amargura, si mi vida está asolada por la insatisfacción, si mi vida está traumada por la angustia existencial en cualquier área, ¿cómo puedo buscar una respuesta de solución a mi problema? A través de estar quietos. Estar quietos significa entonces simplemente recostarme en una silla, cerrar mis ojos, esperar que el día amanezca, esperar que el día anochezca y esperar a que Adonai haga una obra en mí. Pareciera ser que esa no es la mejor manera de solucionar el problema, o que estemos solamente a la expectativa de permanecer quietos. Aquí vemos que hay una ordenanza. Y cuando esta ordenanza se produce, es importante que mantengamos nuestros ojos muy abiertos y nuestros oídos muy despiertos a lo que Adonai nos quiere traer en esta porción del Salmo 46, 10. ¿Cómo vamos a dar respuesta a esto? Acompáñenme un momento, por favor, al Salmo 119. Vamos a leer este texto para corroborar lo que estamos mencionando. Salmo 119 en el verso 15. Salmo 119 en el verso 15 dice la palabra: estimada es a los ojos de Adonai la muerte de los santos. ¿Tú sientes que estás para morir? ¿Sientes que tu angustia te lleva de derrota en derrota, de batalla en batalla, y que tú eres de los que dice prefiero morir? Entonces la porción dice, bueno, es estimada a los ojos de Adonai la muerte de los santos.
No dice de los creyentes, no dice de los que ocasionalmente visitan la congregación. El santo, de los santos, aquellos hombres kadosh, esos hombres de integridad. Por lo tanto, cuando miramos la expresión de estad quietos, necesitamos, repito, hacerle una auditoría. Y en lugar de interpretar esta palabra, estad quietos, como una sugerencia, realmente aquí lo que el Salmo nos está diciendo es: dejen de esforzarse en su propio afán. Dejen de esforzarse en su propia batalla. Dejen de hacer la batalla propia a su manera. Dejen de hacer su manera tradicional, cultural, la que han traído a lo largo de la experiencia de la vida. Es que en mi país lo hacemos así, es que mi papá lo hace así, es que mi mamá me dijo que había que hacerlo así, es que mis hermanos me enseñaron a hacerlo así, es que todo el mundo lo hace así. No se trata de cómo lo hace el mundo, no se trata ni siquiera de cómo el terapeuta o el psicólogo de turno te dice que debes manejar un problema emocional almático, cuando la única manera de tratar la amargura, la insatisfacción o la angustia es en tu corazón, a través del poder de una palabra. Entonces, estad quietos aquí no significa sentarse en una silla a esperar que el día pase y la noche llegue. Estar quietos aquí significa: deja de hacerlo a tu manera, deja de hacerlo en tus propias fuerzas, deja de inventar lo que ya no tiene sentido, deja de pensar que tu lógica, tu entendimiento, tu naturaleza humana, tu experiencia o tu intelecto propio como tal te administren la vida y no permitas avanzar. ¿Saben? Nosotros, lo puedo decir por testimonio, cuando aprendimos la lección desde muy jóvenes en la vida del ministerio, aprendimos una lección extraordinariamente importante entre tantas. Manejar las finanzas no en las matemáticas del hombre, porque en las matemáticas del hombre nuestras finanzas o están en rojo, o están en dificultad, o están en tropiezo, o están menos el promedio. Hemos tenido que aprender a manejar las finanzas conforme al pensamiento de Yeshua, con la mente de Yeshua. Y la mente de Yeshua nos dice dar, dar, dar. Y hemos aprendido a dar, hemos aprendido a sembrar, hemos aprendido a entender que entre más damos, más recibimos. Por eso tenemos esta frase cuando en nuestra congregación se toma el tiempo para la ofrenda y los diezmos: no damos para recibir, damos porque ya recibimos de Hashem, hemos recibido de Hashem. Por eso ahora tenemos la oportunidad de dar, de dar, de dar. Y cada vez que damos, y cada vez que damos, y cada vez que damos, entonces gracias Hashem, porque nunca nos abandonas. Si tú aprendes a manejar tus matemáticas financieras, no con el protocolo matemático de la física, la cuántica, la trigonometría, el cálculo y la matemática racional del hombre, sino con la matemática sobrenatural de Hashem, entonces tendrás una economía flotante, una economía próspera, una economía que te permitirá ser de bendición y bendecir a otros. Entonces, mis amados hermanos, aquí no se trata del overtime, del part-time, del full-time. Aquí no se trata de más y más y más y más, porque hay gente que trabaja y nunca les alcanza, porque sus finanzas están manejadas en su propio afán, en su propia forma, en su propio estilo, en su propio manejo. Pero cuando permitimos y nos estamos quietos y nos descansamos de esa manera de pensar, de esa manera matemática humana de pensar, entonces la sugerencia que Adonai nos está diciendo es: deja de pelear en tus propias fuerzas. Oh, amados, si algún día lográramos que esta palabra se revele verdaderamente a nuestros corazones. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hoy batallan con sus propias fuerzas? ¿Cuántos de ustedes hacen por hacer con su propia capacidad humana? ¿Cuántos de ustedes permiten, se están quietos y dejan que Adonai dirija con claridad las decisiones que debes tomar? Es que es tan fácil decir que tenemos fe, es tan sencillo decir que estamos en Torah, es tan sencillo querer aprender hebreo, es tan sencillo creer que estamos creyendo una palabra y no permitimos que Adonai tome injerencia en las decisiones.
Cada decisión que usted toma, mi amado hermano, es una decisión que consulta con Hashem. Usted realmente ha recibido la confirmación de parte de Hashem frente a las decisiones que ha tomado, está tomando o va a tomar en los siguientes días. Y les garantizo, hermanos, y sé que no me equivoco en esto, que gran parte de nuestras decisiones son tomadas en nuestra propia incentiva, en nuestra propia creatividad, en nuestra propia capacidad. Y Hashem nos dice, por eso están en angustia, por eso están en insatisfacción, por eso están pasando tiempos de amargura, porque no están quietos y me dejan que yo sea el que lleve el timón. Así es que, mis amados hermanos, el pánico es el que nos lleva a tomar esas decisiones inseguras, esas decisiones inestables, esas decisiones traumáticas, esas decisiones de las que después de que tomamos decisiones decimos, pero Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué me ocurre esto, Dios? ¿Pero dónde estabas tú cuando yo estaba tomando estas decisiones? Yo he pasado por ese camino, mis amados. He pasado por ese camino. ¿Por qué Adonai nos entregó una ayuda contraria? No la ayuda idónea, como todos decimos, la ayuda idónea. Si la ayuda idónea a todo le dice al esposo, sí, mi amor, así es, como tú digas, está bien, hazlo como te parece. Si tú dices, hazlo así, pues entonces los matrimonios serían un caos peor de lo que muchos matrimonios puedan ser hoy. Pero cuando yo tengo mi ayuda contraria, y entiéndanme en el buen sentido de la palabra, mi ayuda contraria es aquella que cuando yo tengo un proyecto, un plan, una inversión, algo por hacer, y yo lo consulto con mi amada, porque es mi amada, somos un ejad, 2, 1, 1 por 1, 1, 2 por 1, 1. Entonces, cuando yo consulto con mi amada, y yo estoy completamente seguro de que lo que estoy haciendo es, en mi pensamiento es correcto, y mi amada de pronto me hace una pequeña análisis a la propuesta y me dice, la verdad no veo viable eso, no me parece que sea prudente tomar esa acción ahora, pero sería bueno esperar o por lo menos no hacerlo de esa manera, pero mira, yo te estoy diciendo que todo está a favor. ¿Cuántas veces he hecho esto? Y en última instancia he dicho, bueno, ya decidí, lo voy a hacer y yo estoy seguro de lo que estoy haciendo. Ok, entonces mi ayuda idónea me dice, perfecto, si tú crees que está bien, hazlo, te sientes tan seguro en eso, hazlo. Y verso puntualmente lo puedo decir en testimonio, no para mencionar muchos detalles, pero algún día hice una inversión que consideraba importante para nuestra congregación. La compra de un vehículo de transporte de personal, de transporte, una van de pasajeros. Y soñaba con mi van de pasajeros. Y una congregación local aquí de la ciudad estaba vendiendo una, había visto por muchos lugares, había buscado y de pronto apareció una aquí mismo. Y yo le decía a mi esposa, mira, el precio es favorable, es de una congregación aquí, es un vehículo en buenas condiciones, tiene un excelente mantenimiento, prácticamente no la utilizan, es decir, es la mejor oportunidad. No teníamos una moneda para pensar en esa inversión. Pero yo quería tener esa vans para la iglesia, para el beneficio de los hermanos, para nuestras salidas, para nuestros eventos, para que los jóvenes, etc. Había una buena intención en mi corazón y esa buena intención en mi corazón se tomó con una decisión mía que yo consideré que era apta y correcta para hacerse. ¿Qué pasó? Como no teníamos el presupuesto para adquirirla, entonces pasamos por la idea brillante mía de colocar como prenda de garantía en un crédito bancario la propiedad de la congregación. Realmente el precio no era muy alto, la cuota no era tampoco muy alta, los intereses bastante favorables, es decir, todo mi matemática funcionaba. Podemos pagar. ¿Qué pasó con el vehículo? Llegó el vehículo a la congregación, nos sentimos muy contentos, yo estaba satisfecho, enormemente feliz porque teníamos la van de la congregación. Pasaron los primeros 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo no sé cuántos meses, esa van nunca se usó. Ahí permaneció parqueada en la congregación, muy linda la van, muy bonita la van, ahí pagando cuota, pagando aseguranza, un carro parqueado porque nunca la usábamos. De pronto cuando pasan 3 o 4 o 5 meses, no sé, y no hay formas de pagar la cuota del mes de ese crédito, entonces mi esposa me dice, ¿y tu contabilidad?
y tus cuentas y todo lo que tú habías propuesto, ¿dónde está? Yo te dije, no lo hagas. Yo te lo dije, no lo hagas. Yo te lo dije, no lo hagas. Pero cuando nos sentimos muy autosuficientes y tomamos decisiones sin escuchar atentamente, acuérdense que a Abraham, Adonai le dijo y le habló claramente y le dijo, Abraham, escucha lo que Sara te está diciendo. Esto es para mí. Pasamos un momento difícil, me llamaron del banco y me dijeron, bueno, hay 2 cuotas pendientes, a la tercera cuota vamos a tener que hacer valer el crédito o la propiedad de la iglesia. Wow, esto fue una experiencia terrible. Estamos pasando por una crisis muy difícil, el ambiente en el país estaba en una crisis muy fuerte. Para todo el mundo la crisis era muy fuerte en aquel tiempo, pero en particular para nosotros. Solo en angustia de esa ocasión y pidiéndole a Hashem que nos ayudara y nos ayudara y nos ayudara, porque teníamos la esperanza de salir de esa situación, logramos por la misericordia de Hashem suplir ese pago, cerrar ese crédito y librar nuevamente la propiedad de la congregación. Hermanos, ¿sigues confiando en tus propias fuerzas? Esta palabra te dice, está quieto, deja de hacerlo a tu manera. Permíteme que sea yo el que tome la ruta, la dirección, que la soberanía de Adonai sea la que nos lleve por el camino correcto. Estad quietos y conoced que yo soy Adonai. Es decir, despertar a la fe, despertar a la esperanza, despertar a la emuná y reconocer que Él es Hashem. El pueblo, mis amados hermanos, nosotros como pueblo deberíamos interpretar este mandato de estar quietos y conocer que yo soy Dios como sal de ahí. Sal de tu pensamiento, sal de tu rutina, sal de tu manera de querer hacer las cosas. Deja de quererlo hacer a tu propia manera y reconoce que Adonai es el que lo hace. Porque como dice la palabra, apartados de Él, nada podemos hacer. Dígalo conmigo, apartado de Adonai, nada podemos hacer. Estad quietos y conoced que yo soy Adonai. Esta primera porción del Salmo nos habla con absoluta claridad a través de una palabra hebrea que significa dejar ir. Una palabra, estad quietos, deja ir o liberar. Y este significado podría comprometerse de la mejor manera. Refrenarnos a nosotros mismos. Dejar de ir nuestras propias capacidades y dejar que Adonai lo haga para nosotros. Estad quieto y conoced que yo soy Dios. Nos está diciendo primero que tenemos que saber que Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Tenemos que reconocer que nada podemos hacer sin la autoridad divina. Tenemos que reconocer que como creyentes, como hombres de fe y de emuná, Él es el que tiene, repito, la última y la verdadera palabra. ¿Cuántos hogares, hermanos, se han destruido por situaciones adversas que el enemigo pone en los matrimonios? Las dificultades que un matrimonio enfrenta, no solamente en cuanto a las crisis económicas. Muchos de quienes estamos en esta sala, estoy absolutamente seguro, hemos pasado por crisis económicas como matrimonio. Muchas parejas probablemente muy jóvenes que están en ese tiempo hermoso del romance, donde todo son las palabras lindas, las caricias, los besos, el amor, el amor, el amor. ¡Qué momento hermoso! Pero cuando se paga la renta, cuando se pagan los servicios, cuando se pagan las aseguranzas, cuando se paga las compras de la casa, todo lo necesario de alimentación y todo lo demás, entonces el amor empieza a tener ciertos desbalances y es entonces cuando empezamos a decir, oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Y es allí cuando nosotros sabemos que sin Hashem nada podemos hacer. Pero cuando los matrimonios pasan y atravesamos de una u otra forma por tantas crisis, hermanos, los matrimonios toman sus decisiones a la edad moderna, a la línea moderna, y es decir, mira, la verdad, el amor, pues, se agotó. Parece ser que ya la llamita del amor no está. Me parece que tú mejor harías tu vida, yo hago mi vida, mejor cada quien va por su lado, hagamos nuestro divorcio y mejor evitémonos estos problemas de estar batallando con las deudas. No, amados hermanos.
¿Por qué ser tan cobardes por una carga económica pensar que no podemos formar un hogar y establecer un matrimonio? Sé que muchos de ustedes han pasado, están pasando probablemente por una circunstancia como esa. El éxito y la felicidad del matrimonio no es el dinero, es parte importante de la vida de un hogar, de una familia. Pero en medio de las pruebas económicas, la verdadera unidad de la pareja está en el común acuerdo, la verdadera unidad del matrimonio está en saber que el centro de nuestro matrimonio es Hachén. Somos un matrimonio de tres, el padre, mi esposa y yo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se presentan asuntos un poco más delicados dentro de un vínculo matrimonial, entonces somos de los que queremos botar la toalla, permítanme usar esa expresión popular, tirar la toalla y salir corriendo. Tengo la experiencia y el privilegio de presentarlo como testimonio de tantos y tantos matrimonios que Hachén ha dispuesto para nuestro Ministerio de Universidad de la Familia. Puedo decirlo que muchos de ellos, atravesando las crisis más difíciles y más adversas que se puedan ocurrir en la vida de un matrimonio, esas parejas un día decidieron hacer un stop en el camino, estar quietos y no manejar las decisiones en su propia carne, en su propio pensamiento, en sus propias fuerzas, sino que decidieron darse una oportunidad y permitir que Adonai ministre, administre y sea quien tome la dirección de sus matrimonios. Después de muchas circunstancias en la que tiene que haber una sanidad interior, en la que por supuesto se debe dar una verdadera relación de perdón, desde luego que sí, en el que se debe entregar un voto de esperanza y un voto de confianza, pues para la gloria de nuestro amado Hachén, muchos de esos matrimonios en diferentes naciones hoy son excelentes matrimonios, bendecidos, como diría un pastor amigo mío muy querido por allí en la Florida, bendecidos hasta las medias, bendecidos en gran manera, bendecidos en su economía, bendecidos en su relación como matrimonio, bendecidos en sus hijos, bendecidos aún en sus ministerios, porque hoy incluso ejercen el ministerio y son, por supuesto, tan bendecidos que tienen pruebas, que tienen luchas, que tienen batallas, pero tienen una batalla ganada y es la batalla de la esperanza. Por encima de todas estas adversidades, han logrado superar toda adversidad, han logrado superar toda batalla y de esas batallas hoy pueden decir, somos más que vencedores en Yeshua HaMashiach, porque Él es el que nos fortalece. Así es que, mis amados hermanos, unos segundos para una pequeña pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Participa con nosotros en familia, en nuestro chat. Bien, mis amados, vamos ya a nuestro punto final prácticamente de la semana. El tiempo se nos pasa extremadamente rápido y nos daremos cuenta entonces, amados, que sin duda el mundo, las familias, los seres humanos, estamos viviendo tiempos extremadamente ansiosos. Estamos viviendo tiempos angustiosos. Estamos viviendo tiempos temerosos. Pero en medio de todas estas circunstancias, recordemos que nosotros no le pertenecemos al mundo. Padre, te pido que los guardes. No te pido que los quites, porque están en el mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Nosotros como creyentes, como hombres de familia, de emuná, de la palabra, de la esperanza de vida y de la promesa de pacto de nuestro amado Adonai, estamos como los patos, somos impermeables al mundo. Y esa impermeabilidad tiene que ser permanente. Cuando nosotros permitimos que el mundo nos permee o nos atraviese o nos filtre con la contaminación del mundo, estamos en serios problemas.
Sé y es preocupante, amados hermanos, que nuestras comunidades, nuestra sociedad está siendo abatida 24 horas, especialmente con los medios de comunicación, en los que a nuestros hijos se les bombardea con todas las debilidades mundanas que los llevan a todo tipo de condición de pecado. Adictos a las drogas, adictos al sexo, adictos a los juegos, adictos a los electrónicos, adictos a tantas adicciones que el mundo ofrece. Y repito, siempre en medio de todo este proceso nos preguntamos en qué momento pudo ocurrir esto. Por lo tanto, la ansiedad que el mundo está viviendo hoy nos genera pánico, nos genera temor, estamos bajo ataque y nos sentimos a veces que no sabemos cuál sea el siguiente paso que la humanidad va a tener. Nuestro amado Yeshua HaMashiach, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, Él es el que nos conduce. Y todas las naciones fluirán hacia Israel en los últimos días, como dice el libro de Isaías en el capítulo 2 y en el verso 2. El apóstol Pablo escribe en el libro de los Efesios que en aquel tiempo estabais sin Mesías, siendo ajenos a la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Adonai en el mundo. Pero ahora en Mashiach, en nuestro amado Yeshua HaMashiach, vosotros que estabais lejos, ahora han venido a estar cerca por la sangre de Mashiach, porque Él es nuestro Shalom, Él es nuestra paz. Hermanos, es que no es solamente decir de boca para afuera que yo creo. Es que yo creo en Hashem, yo creo en Adonai, yo creo en Yeshua, sí, yo creo, yo voy al Shabbat, yo oro, yo adoro. No, hermanos, es necesario morir, es necesario estar quietos, es necesario tener la fortaleza y el amparo de nuestro Adonai como parte integral de nuestra vida 24 horas. No podemos salir un milímetro de nuestro hogar sin la protección divina. Dentro de nuestro hogar nos mantenemos en oración, en adoración, en la alabanza. Yo siempre pregunto, y tal vez los incomode con la pregunta, pero mientras estamos en casa, ¿qué es lo que tú ves o escuchas de radio o de televisión? ¿Acaso estás escuchando la música del mundo? ¿Acaso estás apartado de la conectividad de la adoración con Adonai? Mantén tu casa bañada, cubierta en oración. Mantén tu casa cubierta en adoración. Mantén hasta el timbre de tu celular cuando timbra. Hay gente que coloca unos timbres horrorosos. Hasta el timbre de tu celular debería decir algo así como aleluya, aleluya, aleluya. Yo no sé, algo espiritual, hermanos, pero tenemos que espiritualizar nuestra vida. Yo sé que la palabra espiritualizar a veces escucho con frecuencia gente que dice, no, pero es que usted no puede espiritualizar todo. O sea, firmar un contrato como usted espiritualiza firmar un contrato. Pues sin el espíritu del contrato no está firmado. Es decir, espiritualizar en el sentido de que todo cuanto hagamos, hagámoslo para la gloria de Hashem. Hagamos todo cuanto hagamos siempre considerando que Hashem está presente. Por eso no tendremos cuando dice del texto, continúa diciendo en el Salmo 46, comienza diciéndonos esto: Adonai es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Por esto no temeremos cuando la tierra cambie o cuando las montañas se deslicen hacia los mares, que sus aguas hagan espuma, que los montes se estremezcan en su hinchazón. Es importante, mis hermanos, que no desfallezcamos en medio de la angustia, sino que nuestra fuerza, por pequeña que sea, se mantenga con vida. Siempre pregunto y también repito esta pregunta con mucha frecuencia: ¿cuál es, mi amado hermano, la promesa que Hashem ha dado a tu vida, a tu hogar, a tu familia? Aquí tenemos en los varios diferentes puntos de la casa, en las puertas de entrada, en cada habitación, una tablilla con un texto bíblico que identifica la habitación de cada uno de nosotros, en el comedor, en la sala. Hay una tablilla con un texto bíblico que identifica ese lugar de la casa.
en el vehículo, hay una identidad, está nuestra mezuzá. Es decir, queremos que a donde quiera que estemos, como los tzitzits, nos acompañen y nos recuerden siempre que mi conectividad, que mi relación, que mi intimidad es Hashem, que mi intimidad es Hashem, que mi intimidad es Hashem. Dice, volved a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Adonai y no hay otro. Por mí mismo he jurado, de mi boca han salido palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla, jurará toda lengua y dirá, solo en Adonai tengo justicia y fuerza. Así es que, conclusión, ya en el cierre de esta jornada de semana tan extraordinaria, apasionante, fuera amargura. Fuera insatisfacción, absolutamente fuera todo espíritu de angustia, de temor, de depresión, el estrés, el cansancio, la fatiga, la batalla, la violencia, ese sentir de no puedo más, ese sentir de quítame la vida que no quiero seguir viviendo más. Ese sentir no puede ser más parte de nuestra vida. Apartados de Hashem, nada podemos hacer. Y cuando tenemos una promesa establecida de parte del Padre para con nosotros, entonces sabemos que Adonai es mi pastor y nada me faltará. Gracias, mis amados hermanos, por habernos acompañado durante esta semana. Recuerden, estad quietos y recuerden que Adonai es nuestro Adón. Estad quietos y salgamos de toda nuestra tradición de hombres, pensamientos de hombres. Hermanos, no es a la manera humana, ni a la manera cultural, ni tradicional como se hacen las cosas. Dejémonos de hacerlas a nuestra propia fuerza. Hagámoslo a la voluntad del Padre. Siempre me gusta esa frase. ¿Qué haría Yeshua ante esta situación? ¿Cómo Yeshua manejaría esta situación? Y cuando me tomo un momento para dar una respuesta, ¿cómo respondería Yeshua frente a esta situación? Entonces, mi respuesta no será la respuesta de un hombre natural, sino será la respuesta del hombre Kadosh, del hombre Sadik, del hombre conforme al pensamiento de Yeshua. Amados, muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, me despido, deseándoles, por supuesto, desde ya un día de Shabbat, un shalom enorme en sus hogares, en sus familias. Espero que la semana haya sido provechosa, victoriosa en sus corazones, en sus vidas. Por favor, envíenme sus comentarios, déjenme saber sus opiniones. Gracias por compartir la enseñanza, gracias por colocar allí un me gusta, gracias por apoyar este programa, gracias por estar siendo partícipes permanentemente de la audiencia de Torah al Instante. Hasta la próxima semana con un nuevo tema. Nos vemos en Shabbat. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom para todos y nuevamente muy buen día. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torah al Instante.